con muchos de ustedes y bueno, con algunos que no han sido muy preocupados por la asignatura, de repente nos veamos el próximo semestre o muy probablemente se vayan a otros grupos, ¿no? Eso es indistinto. A mí me interesa aquellos colegas, mis futuros colegas, con los que yo me voy a topar en la vida profesional. Tarde o temprano, nuestro mundo, nuestro grupo, el equipo, el entorno social y profesional es pequeño. Y así que en un curso, en un congreso, donde sea, siempre nos topamos. Entonces va a ser para mí un gusto encontrarme con ustedes y saber que están allá arriba, están formados, estarán especializados en una área, en otra área, indistintamente la que ustedes elijan, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado me apena también que tengan esa calidad de dirigentes estudiantiles que por semejante estupidez, que no hay micro, que no hay transporte, la opción de poner un obstáculo u otro, suspendan, ¿no?, sus clases, sabiendo que a un boliche ustedes, a un karaoke, una chopería, ustedes se trasladan a pie, tipo 2, 3 de la mañana. ¿Qué les cuesta salir de su casa a las 7? Y tolerancia, no es obligatorio asistir a teoría, ya les he dicho, pero por lo menos llegar a la última parte de la clase y no faltarse la parte de práctica. Mañana nosotros teníamos laboratorio, lo vamos a hacer de manera virtual, pero va a entrar al examen de manera física. Así que, ¿quiénes se perjudican? Ustedes. ¿Por qué? Porque no habrán sabido cómo ni pipetear, ni valorar, ni pesar bien, porque en el examen se ve todo. ¿Quiénes tienen la culpa? Las autoridades, sus dirigentes, que ustedes en realidad escogen. Y más culpa la tienen ustedes mismos, que no reclaman como bases. Porque bien podrían autoconvocarse ustedes y reclamar y decir, nosotros como base no hemos dado autorización para que ustedes, como nuestros dirigentes recientemente elegidos, tomen ese tipo de decisiones. Peor para una carrera o una facultad que es netamente práctica. Eso está bien para derecho, para sociología, para psicología, eso está para teatro, no sé cuánto. Eso está bien, la teoría, ya, no importa, virtual, aunque por teléfono, aunque por grabación, no importa. Por YouTube pueden llevar la profesión. Nosotros no, jóvenes. Nosotros somos físicamente, ejecutamos el trabajo físicamente. Y eso no lo van a poder adquirir viendo, aunque se metan de memoria los YouTube, los videos, no se puede. Otra cosa es hacer. Pero como nunca lo van a entender hasta que ustedes sufran las consecuencias, yo ya no quiero desgastarme señalando, reclamando el gran perjuicio que ustedes se hacen. Si yo hubiera estado en esta etapa, aún siendo de base, ya autoconvocaba a todos mis compañeros y me iba a la FUB, a mi centro interno a reclamar. No, mi facultad no acepta esto. Pero como todos entran en comodín, felices, tranquilos, y creen que grabando esta clase la van a aprender, bien por ustedes, jóvenes. Yo lo único que espero que sean excelentes profesionales de aquí en adelante. Vamos a empezar la clase. Les decía, otro detalle antes de que termine. Yo me he dado la vuelta por todo el campus universitario, por todos los módulos, y he visto con mucha tristeza que aquellos jóvenes que nos colaboraron en el proyecto de las plantitas, se olvidaron de sus plantitas. Esa zona, esa esquina del polideportivo está lleno de pasto, ya ni se ven sus plantitas, totalmente deteriorado, secas. Y ese no era el objetivo, jóvenes. Y me apena mucho. Me apena mucho porque no
No hay conciencia de cada uno de ustedes. No les importa, así de simple. Creen que porque hicieron eso, quedaron bien con el docente e hicieron una... No, es su conciencia. Es su conciencia. Todo está un barullo allá, una cochinera, pasto más alto que las mismas plantitas, las otras están secas, no hay ningún cuadrito, una tablita, nada que identifique quiénes fueron los que hicieron, nada. Y bueno, como nada es obligatorio, tampoco yo voy a cuestionar más nada, pero me llevo un trago amargo, un mal sabor de esta generación. Me llevo un amargo trago, sabor amargo, ¿sí? Pero bueno, ustedes son los que eligen su propio futuro y no queda más que hacer. Bien, jóvenes, vamos a pasar la clase. Espérenme un ratito, voy a... Ya. Voy a compartir. Bien, seguimos. ¿Se puede ver, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctora, se puede ver. Sí, doctora. Sí, se ve. Vamos a continuar con la clase de oxidorreducción. La anterior clase habíamos visto las permanganometrías, ¿no es cierto? Donde el valorante era el permanganato de potasio. Y en este caso también seguimos con las reacciones de oxidorreducción, pero cambiamos de valorante. En este caso el valorante es el yodo. ¿Ya? Entonces, un poco de introducción. Es una reacción de oxidorreducción o de oxidación, en realidad, que implica la pérdida de los electrones por una sustancia, ¿no? Y una reacción de reducción es aquella en la que una sustancia gana electrones. Esa definición ustedes la saben. En este caso, el yodo, que es el valorante, es un oxidante débil. Y va a manejar o va a manipular o va a trabajar con muestras reductoras. Entonces, en cualquier proceso de óxido de reducción, dice, el número de los electrones que se pierden va a ser igual al número de electrones que se ganan. Entonces, y de eso se trata el balance de una ecuación, oxidación o reducción. Y ahí abajito ustedes tienen las semireacciones típicas. Cuando se oxida, por un lado va ganando electrones y cuando se reducen va perdiendo electrones, ¿no? Y en la óxido de reducción, que es la etapa donde hay ese equilibrio, ese balance de las cargas o de los electrones ganados y perdidos. Entonces, ese balanceo de las reacciones de óxido de reducción para realizar los cálculos se debe entender o se debe conocer qué representa esa reacción balanceada, ¿no? A través de un método. Como muy bien en teoría y en práctica, su auxiliar les decía, hay varios métodos para realizar esa oxidorreducción a través de las semireacciones. Y lo importante es que esta parte ustedes ya la vieron. Yo les sugiero, si necesitan reforzar esta parte de óxido de reducción para el final, para el final, les sugiero ir a buscar los auxiliares de analítica 1, de inorgánica, y háganse dar una charla, una práctica específica para aprender a hacer las reacciones de óxido reducción. Por lo menos aprendan el método, el más fácil, con el que más se identifiquen ustedes. Aquellos estudiantes que estuvieron con la auxiliar Rizel, el método que ella explicó, ese es el más clásico, es el más fácil, y eso a manera de recomendación. ¿Por qué, jóvenes? Porque en esta teoría, en esta clase, no podemos perder el tiempo en hacer la reacción. Entonces, no justifica repetir lo que ya han visto hace casi 10 años, colegio y los primeros años de la universidad. Volver a repetir no justifica.
Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando y continuamos entonces con un ejemplo, por ejemplo, de una reacción, ¿sí? Cuando es de oxidación, por ejemplo, en el caso del hierro, fíjense, de hierro más 2 se va a oxidar a hierro 3 y va a ganar un electrón, ¿no? Y como es una semireacción de reducción, ¿cómo sería? Ahí tenemos el cerio 4, que se reduce a cerio 3, y entonces en el miembro del reactante gana un electrón. Entonces, aquí el agente oxidante se reduce, gana electrones, y el agente reductor pierde electrones. Ese es el fundamento, y con eso es lo que nosotros tenemos que quedarnos. ¿Qué valoraciones hay o intervienen en las reacciones de yodo, o valoraciones yodométricas? Ion yodato, que se va a reducir a yodo elemental. ¿Sí? Este es el yodo elemental. Y este es el ion yodato. El ion yoduro también se reduce a yodo elemental, o se oxida, mejor dicho, a yodo elemental. Entonces, el yodo generado se va a valorar normalmente con este valorante, tiosulfato, ¿no? Y dependiendo del método, se va a valorar y se va a utilizar un indicador de almidón. Ahora, ¿qué dice aquí? Las valoraciones yodométricas se utiliza el yodato, y el yodo elemental más o un yoduro para valorar especies con potencial superior e inferior, o bien adicionando un exceso de yodo y valorando el exceso con tiosulfato. Pero esto es una especie de fundamento. Ahorita lo vamos a ver más en detalle aquí. Estos son los apuntes. Entonces dice, ¿qué es una yodometría? Yodometría es el método indirecto donde los oxidantes se determinan haciendo reaccionar con un exceso de iones yoduro. Ese iones yoduro puede ser en forma de yoduro de potasio o de bromo. Y luego se va a determinar que el yodo liberado, ¿no? Se determina que el yodo liberado es con un reductor estándar como el tiosulfato de sodio, ¿no? No se determina, se valora en realidad. Ahora, ¿qué ejemplos de yodometría tenemos? ¿O para qué sirve la yodometría? Fíjense, para valorar halogenuros, para valorar ozono, para determinar cerio, concentraciones de cerio, para determinar concentraciones de hierro. Para este tipo de valoraciones o para este tipo de muestras podemos usar el método yodimétrico o yodometrías. Si bien yo les estoy mostrando esta definición, jóvenes, de yodometría y de yodimetría, estas definiciones son definiciones antiguas, clásicas. Actualmente, la bibliografía señala como método indirecto a lo que antes se llamaba yodometría. Y en la yodometría o método indirecto se utilizaba soluciones de yoduro de potasio. Además se utilizaba almidón. En el otro método, yodimetría con I, actualmente se llama método directo. ¿Y en qué consiste ese método directo? Ustedes ya lo conocen. La solución valorante, que sería el yodo, y la muestra. Simple, directamente se valora la muestra y en la bureta el valorante, nada más. ¿Para qué determinaciones podemos realizar en las yodimetrías o a través del método directo? Podemos determinar principalmente la valoración de la vitamina C. Cuando ustedes estén trabajando en alguna institución y les digan, nosotros queremos valorar estas vitaminas C, ¿cuál sería el método ideal? Yodometría. Método directo. Esa es la palabra, ¿no? O si ustedes manejan la estilo antiguo, yodometría, método yodimetría. El método directo en el que se tiene el yodo en el valorante
en la buretita